Qué bendición. Sí, hermanos, es una bendición ver. No saben cuánto los he extrañado. Sí, yo sé que no es igual, pero yo sí los extraño mucho. Pero en verdad, cantaba ahorita junto con ustedes y la verdad estoy muy agradecido con Dios. Agradecido con Dios porque Él es muy bueno al concedernos reunirnos. Eh, Sé que muchos de los que están aquí han padecido enfermedad y aflicción de espíritu, pero el Señor ha estado con ustedes, con nosotros, y ha sido paciente, benigno, bondadoso en medio de la adversidad. Pero además de eso, muy agradecido con el Señor, yo sé que ustedes también, por la oportunidad de estar en la reunión pública, en el culto de adoración y poder expresar como pueblo de Dios que Él es un gran Dios, que Él es nuestro Redentor, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro sustentador. Y hermanos, esa oportunidad es un privilegio para nosotros. Estoy muy emocionado. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nuestro espíritu es confortado al ver el rostro de otros que también han confiado en ti, que tú has salvado y que juntos queremos brindarte adoración, rendirte tributo, exaltar tu nombre y, Padre, testificar del gran Dios que eres tú. Ahora, Señor, me dispongo a enseñar tu palabra y te pido, Señor, tengas misericordia de mí, me ayudes, Señor, tengas piedad y que mi mente y mi corazón sean dirigidos por tu Espíritu en tu palabra para que al escuchar, Señor, podamos atesorar lo que hemos de recibir. Bendice, por favor, a cada uno de los que asisten a la reunión pública, así como a aquellos, Señor, que por causas ya sea de enfermedad o dificultad no están entre nosotros, pero que nos están viendo. También te ruego bendiga sus vidas y tu espíritu sea con ellos. Fortalece su fe, Señor, y gracias de nuevo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar nuestra clase de escuela dominical y nuestro tema de hoy es la adoración de la iglesia. Y pido a ustedes su paciencia porque tratar de dar este tema en una sola clase es complicado. Así que muchas de las cosas que mencionaré son, no hacemos justicia al tema en esta clase porque se puede ampliar muchísimo, pero nuestra intención es dar, digamos, una idea general de lo que significa la adoración de la iglesia. Seguramente la cultura, el lugar, el país, las costumbres de una congregación van a influir en la adoración. Eso no hay duda. Va a influir en la adoración. Pero lo que principalmente es la base de donde fluye la adoración es la teología de la iglesia. Déjenme explicarles esto, porque puede ser buena o mala teología, pero finalmente fluye de la teología. Entendemos por teología el estudio de Dios y su relación con el hombre. En la manera que la congregación conceptualice esa teología, es en esa manera en que la congregación va a adorar. Sus creencias de Dios y del hombre y de la forma en el que el hombre se relaciona con Dios van a gobernar su manera de adorar. Si es mala teología, su adoración será defectuosa o probablemente ni siquiera sea adoración. Si es buena teología, entonces su adoración será aceptable a los ojos de Dios. Y quiero aclarar que con aceptable no hablo de que sea meritoria, sino aceptable porque se conforma a los lineamientos de la Escritura de acuerdo al carácter divino. Entonces,
Dependiendo de la teología que la iglesia sostenga, en esa medida la iglesia brindará una adoración aceptable. Toda iglesia tiene creencias básicas acerca de Dios, del hombre. Piensen, por ejemplo, en la iglesia católica. La misa es fundamentada sobre los sacramentos. El desarrollo de una misa es fundamentada en los sacramentos. Ellos creen que los sacramentos son necesarios para que el hombre pueda obtener salvación. Y la misa se desarrolla con base en esa teología. Lo mismo sucedió con Carlos Finney, porque él llevó a la iglesia a cambiar la adoración orientada hacia las emociones, hacia los sentidos, porque él creía que el hombre podía arrepentirse por medio de la persuasión y el estímulo emocional. Por supuesto, eso no es bíblico. La iglesia emergente, como la describe el pastor Jeffrey Johnson, que debo de decir que gran parte del material que he compartido respecto a la iglesia en los últimos domingos es de un libro de él, que me parece que lo presenta de manera muy sencilla, muy fresca y muy saludable doctrinalmente. Él dice que la iglesia emergente ha adoptado el pragmatismo. Recuerden que pragmatismo es lo que funciona, lo que da resultado en el sentido más práctico. Si da resultado que hagamos una cosa y las personas vienen, y si da resultado que las personas creen, entonces adoptamos esa práctica para que funcione la iglesia. Pero de nuevo, esto ha resultado en que el culto se ha convertido más bien en un momento de entretenimiento y no en un culto de adoración. También existe el asunto de la motivación, es decir, hay que motivar al pecador para que crea. Hay que motivar, ¿dónde viene eso? Pero eso descansa sobre la teología de la iglesia que lo practica. Por ejemplo, la creatividad en la adoración, que niega los absolutos. Cuando nosotros pensamos, y lo mencionamos en un estudio anterior, que la iglesia debería hacer algo. Es que algo, hermanos, porque estamos, como no sé, como que nos falta algo. Más adelante veremos los elementos que tienen que estar en la adoración. Pero aquí el asunto es, la teología importa porque sobre ella se deriva, se destila la adoración. Nuestro concepto de Dios, nuestras creencias de Dios y nuestras creencias de cómo Él se relaciona con nosotros o cómo nosotros nos relacionamos con ellos, de ahí parte nuestra adoración. Así que todo lo que una iglesia cree acerca de Dios, del hombre y de la salvación, va a ser la base o la forma en que la iglesia adora a Dios. Así que permítame les voy a dar nada más 6, y los vamos a llamar pilares porque creo que es sobre donde descansa la adoración de la iglesia. De nuevo, no le hacemos justicia a cada uno de estos temas. Vamos a dar 6 y luego después vamos a hablar de lo que podríamos conocer como la forma de adoración o los principios sobre donde descansa la adoración. Estos son bloques teológicos, lo que voy a mencionar. Así que el primero es, la adoración es de Dios. No estoy diciendo que la adoración es a Dios. Ese también es el último. Pero el primero es, la adoración es de Dios. El hombre nunca va a adorar aceptablemente a Dios apartado de la revelación divina. El hombre no va a poder adorar a Dios apartado de la revelación divina. Ahora, ¿cuál es la revelación divina? La palabra de Dios. Esta es la revelación de Dios para el hombre. Acuérdense de aquel principio básico teológico que dice que Dios se revela, Romanos capítulo 1, Dios se revela por medio de la creación, pero esa revelación general no es suficiente para que el hombre sea salvo o para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Para ello, Dios nos ha dado su revelación especial, su palabra, para que mediante ella podamos conocerle a través de Jesucristo.
Entonces, volviendo a ese punto, la adoración es de Dios. El hombre no va a adorar a Dios aceptablemente apartado de la revelación. Y eso se debe a que la adoración del hombre a Dios es el resultado de que Dios se le mostró. Dios se le mostró al hombre y entonces el hombre responde. Solo después de que el hombre realmente ve quién es Dios, entonces el hombre es dado un corazón que tema, que ame, que sirva, que se rinda a un Dios glorioso que se le ha mostrado. Si eso no sucede, el hombre no adora. Así que la adoración es de Dios porque es iniciada por Él, en el sentido de que el hombre no puede adorarle a menos que Dios se le muestre. Donde no hay revelación y conocimiento de Dios, no habrá verdaderos adoradores. Entonces es un error, y lo pongo aquí como un paréntesis, es un error pretender que una persona en rebelión adore a Dios. Lo que tenemos que buscar es predicarle el evangelio para que Dios se le muestre. Y al mostrarse Dios a él y él contemplar la gloriosa persona de Dios en Jesucristo, entonces adore, ame, agradezca, se rinda. Por lo tanto, la adoración es de Dios y es siempre una respuesta a la verdad de la palabra de Dios. Siempre es una respuesta a la palabra de Dios. Segundo bloque teológico, ya no sé cómo dije, pilar teológico. La adoración siempre es a través de Cristo. La adoración siempre es a través de Cristo. Y aunque parece como, bueno, hermano, pues ya sabemos, bueno, el gran tema de la revelación es Cristo. Y acabamos de leer ahorita en 1 Timoteo capítulo 2 que el mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Nuestra adoración es de Dios, y Dios ha escogido revelarse a través de Cristo solamente. Nuestro conocimiento de Dios viene a nosotros a través de la persona de su Hijo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios, por favor. Sé que tienen su Biblia ahí preparada y todo, hermanos. Van más rápido que yo. Dice el versículo 3, segunda de Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Debes conocerlo por medio de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Ese es el segundo pilar. El tercer pilar es la adoración es en la verdad. Cristo Jesús se dio a conocer a nosotros a través de la verdad que es encontrada en las Sagradas Escrituras. Vayan conmigo a Romanos, capítulo número 11. Romanos 11. Den vuelta a sus hojas. Romanos 11, versículos 14 y 15. Permítame. Es Romanos 11. No, hermanos, creo que tengo mal apuntada la cita. Ahorita la busco. Dice, si la adoración es el resultado del conocimiento verdadero de Dios, entonces la adoración debe estar basada en la verdad de las Escrituras. La fe está en el corazón mismo de la adoración y los adoradores deben vivir por medio de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Entonces la adoración es en la verdad. Son palabras que están registradas en la Escritura.
y la Escritura es nuestro fundamento para nuestra adoración. Nosotros no podemos buscar fuera de la revelación la base de nuestra adoración. Ese es el tercer pilar teológico. Vean que ahorita que hablemos de este punto, es muy común que quienes adoptan una forma de adoración descuidada, incluso temeraria, normalmente utilizan el argumento de que hay que adorar en el Espíritu. Ellos dicen, pues es que aquí Juan capítulo 4 dice que los que verdaderamente adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Y de ahí argumentan, dicen, no, pues es que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y entonces eso como que hay una correlación con eso y dicen, aquí está donde podemos adorar a Dios como se nos antoje. Pero hay un problema con eso. Primero de interpretación y por supuesto de aplicación. La adoración es por el Espíritu, debemos adorar en verdad, pero la verdad nunca penetrará el corazón sin la iluminación del Espíritu Santo, porque el pilar anterior dijimos que adoramos en la verdad. Pero para que la verdad penetre al corazón necesitamos el poder del Espíritu sobre nosotros. De acuerdo a ello, también debemos... Piense bien su respuesta. ¿Sí le habla el Espíritu Santo o no le habla el Espíritu Santo? Por supuesto que le habla el Espíritu Santo. Y dice, hermano, ya empezó. ¿Cómo que le habla el Espíritu? Por la palabra, en la palabra, con la palabra, el Espíritu Santo nos habla a nosotros. Eso es adorar por el Espíritu. De acuerdo a ello, decíamos, el Espíritu nos habla por, en y a través de la Escritura. Si la iglesia hoy anhela escuchar la voz del Espíritu, entonces la iglesia debe enseñar las Escrituras de manera consistente y persistente. Entonces la adoración en el Espíritu debe estar basada en la verdad de las Escrituras. Esta es la razón por la que el Espíritu debe gobernar nuestra adoración. Pero es importante hacer hincapié, el Espíritu gobierna nuestra adoración por la verdad, en la verdad y a través de ella revelada en la Escritura. Quinto pilar. La adoración es con santidad. La verdad iluminada por el Espíritu, es decir, la Escritura aquí en el corazón, santifica, cambia el corazón del adorador. Cuando la palabra dice en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quisiera explicar el proceso. La palabra de Dios apela a nuestra mente en principio. Debe ser explicada, debe ser aprendida, debe ser escudriñada para tratar de entender con nuestra mente la palabra. Pero el Espíritu Santo lleva esa palabra al corazón. Y al llevarla al corazón, entonces se forman nuevas convicciones. Cuando usted escucha un sermón, yo le recomiendo que cuando usted escuche, usted pida esto o lo pida pensando en esto. Señor, enséñame tu palabra, que mi mente pueda comprender verdades, que luego tu Espíritu misericordiosamente lleve a mi corazón, para que se formen nuevas convicciones y esas nuevas convicciones me transformen a la imagen del carácter de tu Hijo. Es como cuando decimos, es que ya lo sé, bueno, que ha sido purificado, transformado por la palabra de Dios. La adoración ocurre cuando la mente y el corazón del adorador son transformados de la rebelión y del orgullo en un corazón sumiso y humilde. Sin embargo, esta humildad y devoción vienen únicamente de ese corazón renovado, cambiado. Sexto pilar, la adoración es a Dios. Solo después de que los adoradores han sido transformados, ellos naturalmente, libremente y deseosamente ofrecerán reverencia, sumisión, adoración y servicio a Dios. Por eso tenemos la convicción nosotros como iglesia y como cristianos que
Cuando una persona busca al Señor, una persona dice, yo me quiero entregar al Señor, Dios le ha atraído hacia sí. Y ha sido libre, nadie lo obliga, nadie puede obligar a una persona ni a ser miembro ni a ser creyente. Lo que debemos hacer es persuadirle en la mente con el Evangelio y pedir que su espíritu renueve el corazón. La adoración es a Dios, porque después de que esto ha pasado, entonces el hombre va a Dios. Dios ha dado nuevos ojos, oídos y corazón para ver su majestad. Cuando nosotros fuimos alcanzados por el Señor, nos dimos cuenta de que solo Él es digno de adoración. Y que en realidad nos quedamos cortos con nuestras expresiones más poéticas o más profundas en cuanto a su gloriosa persona. Y a medida que profundizamos más en su persona y le vamos conociendo más admiración y mayor adoración queremos rendir a aquel que tomó nuestras almas perdidas y las redimió en Cristo. La adoración viene de Dios y vuelve a Dios, porque solo a Dios le pertenece. Bien, di 6 pilares, los voy a repetir. La adoración es de Dios. La adoración es a través de Jesucristo. La adoración es en la verdad. La adoración es por el Espíritu. La adoración es con santidad. Y la adoración es a Dios. Ahora hablaremos de la adoración que es regulada bíblicamente. La adoración regulada bíblicamente. Tomando esos 6 pilares, ahora hablemos de cómo debemos nosotros adorar. Y veremos 6 principios que son aplicables a todas las culturas. O sea, esto no es de, bueno, hermano, es que culturalmente acá en el Perú, acá en Argentina, o en China, o en otra parte. No, estos principios son aplicables y trascienden las culturas. No tiene que ver si usted está en Venezuela o en algún otro país. Estos son principios que se pueden considerar universales y deben ser considerados por cualquier cultura o por cualquier pueblo o nación. Número 1, la adoración debe ser centrada en Dios. ¿Hasta qué punto, dice el pastor Jeffrey Johnson, debe la adoración ser dirigida y agradable a Dios, y hasta qué punto debe la adoración ser agradable para la iglesia y sensible para el buscador? Según las Escrituras, la adoración no puede ser 50 y 50. Tampoco puede ser 10 y 90. O 90 y 10. La adoración debe ser 100% teocéntrica. 100%. El invitado especial de esta reunión es el Señor. Nuestra adoración debe estar dirigida a Él 100%. Hermano, pero si cantamos un himno, tal vez el pecador se va a aburrir. Es que no se lo cantamos al pecador, se lo cantamos a Dios. La adoración que se dirige completamente a Dios es la que va a edificar a los santos y va a traer convicción a los perdidos. ¿Tú quieres que alguien crea al Evangelio? Sé un adorador. Ellos van a decir, bueno, ¿tú por qué adoras a Dios de esa forma? Pues, ¿qué clase de Dios es el que tú tienes? Un Dios al que te rindes, al que eres fiel, al que buscas agradar en todo y que está por encima de cualquier cosa. Y tú puedes contestar, ese es el Dios que me ha salvado. Y a Él le debo todo. Espero que sí, que lo creas. Una adoración centrada en el hombre no va a traer madurez al cuerpo.
si centramos la adoración en el hombre, o hay una parte de nuestra adoración que es antropocéntrica, entonces la iglesia no va a ser edificada y los pecadores no conocerán al Señor. No serán convencidos de pecado. La dignidad, la majestad de Dios mostrada por los hombres cuando adoran es la manera visual en que otros pueden decir, wow, vaya que hay una reverencia, hay un amor, una devoción, un anhelo por exaltar a Dios como el glorioso Señor. Eso testifica y hace que el pecador se dé cuenta que él, tú y yo, somos pecadores que no somos dignos de su favor, ni menos de estar en su presencia. Segundo, primero ahorita dije que la adoración se regula bíblicamente centrándola en Dios. Segundo, la adoración debe estar centrada en la palabra. De nuevo, dice el pastor Jeffrey, ¿hasta qué punto debe ser la adoración dirigida por la palabra y hasta qué grado debe ser dirigida por el Espíritu? Como si estas cosas se opusieran. ¿Cuánto debe la adoración ser objetiva y dirigida a la mente y cuánto debe ser subjetivamente sentida y expresada de corazón? ¿Hasta qué punto debe aquel que dirige la adoración o el grupo de música buscar despertar emociones de la congregación por medio del estilo de música y otras cosas? De acuerdo a la Escritura, la iglesia debe adorar en espíritu y en verdad, lo citamos hace un momento. Sin duda la adoración necesita estar objetivamente basada en la verdad, y ser subjetivamente sentida y expresada con el corazón. Es decir, no pensemos que nuestra adoración es metalizada o meramente intelectual. Pero lo que sí queremos decir es que esos afectos, mis emociones, deben de estar subordinadas a la verdad. Deben de estar sometidas a ella y no al contrario. Mis emociones no deben gobernar la adoración, sino más bien mis emociones deben ser gobernadas por la palabra para que nosotros adoremos o aceptablemente a Dios. Así que en esto hablaré de varios aspectos. Por ejemplo, el primero, la adoración debe ser regulada por la palabra porque el Espíritu convence, confronta, se apodera y santifica a los santos a través de la palabra. Hace un momento mencionábamos que hay que adorar a Dios en el Espíritu, por el Espíritu. ¿Recuerdan eso? Y cuando una persona habla del Espíritu, piensa como que habla de sensaciones, emociones. Pero ¿qué dice la Biblia cuando el Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga? El Consolador es el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, vamos a adorar, a regular la adoración por la palabra, porque el Espíritu utiliza la palabra para que nosotros seamos convencidos, para que nosotros seamos santificados, para que nuestros afectos sean dirigidos a Dios. La Biblia habla de la palabra como la espada. La palabra usada por el Espíritu penetra en el corazón, parte las coyunturas, rebana, va hasta el fondo para discernir los pensamientos en el interior del hombre, para que pueda ver su pecado, lo confiese y lo abandone. La adoración debe ser regulada también por la palabra, porque la iglesia no tiene la autoridad ni la habilidad de impartir el Espíritu Santo. La iglesia no imparte el Espíritu, es Dios quien lo da. Es el Espíritu mismo y el Espíritu utiliza la palabra. Y la iglesia tiene la responsabilidad de dar la palabra, cantar, predicar la palabra para que el Espíritu Santo imparta salvación, convicción, convenza. La iglesia debe centrarse en la responsabilidad que le ha sido dada.
La unción del Espíritu en la adoración no proviene por medio de manipular, de hacer coreografías o la atmósfera emocional, sino por medio de escuchar la palabra de Dios predicada y cantada. La adoración también debe ser regulada por la palabra de Dios porque es el Espíritu que ha dado la palabra para probar y examinar las diversas experiencias espirituales subjetivas. Ustedes han leído lo que dice 1 Juan 4.1, ¿verdad? 1 Juan 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo puedo probar los espíritus? ¿Yo individualmente? ¿Con lo que yo creo? ¿O es con la palabra, con la ayuda del Espíritu? Probar los espíritus significa discernir. Y para poder discernir necesitamos al Espíritu, pero necesitamos la palabra que ha dado el Espíritu para poder discernir lo que alguien podría calificar como una experiencia espiritual. Además, la adoración también debe ser regulada por la palabra, porque nuestras emociones nos llevarán por mal camino si no están arraigadas y fluyen de la verdad objetiva de la palabra de Dios. Voy a repetir esto. Si nosotros seguimos nuestras emociones, ¿cómo son nuestras emociones, hermanos? Nuestras emociones son como una montaña rusa. A veces van hacia arriba, fluyen hacia el cielo, pero a veces van hacia abajo con una velocidad enorme. Nuestras emociones son como, no sé cómo se llama eso, de los médicos que van midiendo, como un electrocardiograma, un electro, que va marcando y arriba, abajo, cuando alguien no está bien, por supuesto. Cuando está bien, pues va regular, pero cuando va así arriba, así son nuestras emociones. Anoche estábamos tristes, o anoche estábamos contentos, y hoy en la mañana tristes, y luego al rato estamos enojados, y al rato ya estamos contentos otra vez. Nuestras emociones son cambiantes, y debemos desconfiar de ellas, porque si no están arraigadas y fluyen de la verdad objetiva de la palabra de Dios, nos van a llevar por sendas que pueden ser oscuras incluso. La adoración también debe ser regulada por la palabra de Dios, porque no hay edificación espiritual sin un entendimiento cognitivo de la verdad. La palabra cognitivo me refiero sino un entendimiento, una comprensión mental, intelectual de la verdad. Si no, no podemos, o sea, alguien dirá, hermano, pero es que a lo mejor eso es profundizar mucho. No, es que tenemos que profundizar. Hermano, tú tienes que estudiar tu Biblia personalmente y debemos estudiar la Biblia colectivamente y no podemos conformarnos a lo que ya sabemos. Si saben lo que dice la Biblia al respecto. Yo recuerdo mucho, y lo hemos platicado de manera en pláticas informales, los pastores y yo, cuando muchas veces los hombres por ignorancia utilizan el pasaje que dice que el conocimiento envanece. Ustedes han escuchado el pasaje, ¿verdad? ¿Saben dónde viene? No les voy a decir para que lo busquen en su casa, pero es con Corintios, ya, con eso, pista. Entonces, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero no leen el versículo que sigue. Y el que cree saber algo, aún no lo sabe, como lo debería saber. O sea que nosotros, si sabemos algo de la Escritura, y me corrigen, luego buscan el texto, si estoy mal en el texto, me corrigen, pero el texto existe, y está ahí, y dice, aún no sabemos las cosas como deberíamos de saberlas. Si tú crees que sabes mucha Biblia, todavía no sabes las cosas como deberías de saberlas. O sea que todavía nosotros los pastores y ustedes, si han sido profundos en la Escritura, todavía tenemos que profundizar más. Tiene que haber entendimiento, comprensión de la mente. Si cantamos en nuestros espíritus, Pablo dice, cantaré también con el entendimiento. De tal manera que cuando cantamos algo, debemos tratar de entender lo que cantamos.
reflexionarlo, examinarlo. Yo he escuchado cantos que son bonitos en su melodía, que su letra tiene lenguaje cristiano o cristianés, pero no tiene un contenido sólido, algo que diga como un martillo, como es la palabra. Y son cantos bonitos, pero no son cantos que su contenido en palabras sea teológico sólido, de tal forma de que apele a la mente, a la comprensión. Cuando se trata de adoración, la participación de la mente es crucial. Vean en sus casas 1 Corintios capítulo 14 y van a darse cuenta que el entendimiento de nuestra mente es crucial cuando se trata de adoración. Debemos comprender, entender al Dios que adoramos, no plenamente, no absolutamente, pero sí de manera suficiente según lo que nos dé la palabra de Dios. Tercero, la adoración debe ser santa. ¿Cuánto debería, dice el pastor Jeffrey, cuánto debería ser la adoración sagrada y expresada en santidad? ¿Y cuánto debería la adoración ser contextualizada o contextualmente influenciada y dirigida a alcanzar la cultura secular? Es imposible, dice el pastor, eliminar todas las influencias culturales de la adoración. La iglesia nunca debería usar formas de adoración de tal manera que se asimilen a las costumbres de la cultura secular, especialmente la cultura profana que hay, ya sea en nuestro país o en cualquier otro. Es decir, que sí importa la música que utilizamos si ésta se identifica con la cultura profana que es popular en donde se desarrolle. La adoración es santa en su naturaleza misma. La adoración es un acto sagrado. Yo estoy sorprendido porque hay personas que piensan que venir a la iglesia, y de verdad, hermanos, se los digo, o sea, no estamos entendiendo a quién estamos adorando. Cuando usted viene aquí, canta, ofrenda, se levanta, extiende su corazón, sus manos, su vista al cielo, está adorando. Cuando se sienta y escucha la palabra, está adorando. Todo lo que hacemos aquí se trata, por eso es muy serio, porque le estamos brindando adoración. El pastor Adrián ha compartido con nosotros Levítico y eso nos muestra la gloriosa persona de Dios y la importancia que tiene que nosotros seamos adoradores aceptables delante de Él. La adoración es santa. La adoración, dice el pastor Jeffrey, la adoración ocurre cuando Dios se encuentra con su pueblo en su contexto cultural y lo santifica en la verdad para que entren a la presencia de Dios quien habita en los lugares celestiales. La reunión pública, amados hermanos, se caracteriza, según la palabra, de que Dios se hace presente entre nosotros. ¿Ustedes creen eso? Capítulo 16 de Mateo dice claramente que de donde dos o tres se refiere a la iglesia, y la iglesia, Dios está en todas partes. Alguien me puede decir, hermano, si yo estoy en mi casa, Dios está en todas partes, pero Dios se hace especialmente presente en la reunión pública de la iglesia. La adoración debe ser santa en su práctica. Dios no recibe alabanzas de los hombres cuando estos, y esto es bien importante, hermanos, Dios no recibe las alabanzas cuando los hombres albergan pecado dentro de sus corazones. Aquellos que buscan adorar a Dios deben primero reconocer, confesar y arrepentirse de sus pecados antes de poder levantar alabanzas a Dios, a un Dios santo de forma aceptable. Ahora usted me dirá, hermano, yo en la semana, yo recuerdo esto porque fue una experiencia mía cuando hablaba con un hermano que no vino al culto, él no asistió, y en aquella ocasión dije, hermano, ¿qué pasó, hermano? Oh, hermano, es que no he estado bien en la semana. ¿Y por qué no he estado bien, hermano? Fíjate, hermano, que he cometido algunas faltas y me siento avergonzado delante de Dios. Bueno, con más razón debes de ir. Dice, hermano, pero es que soy indigno. No, de hecho sí lo eres. Y lo que tú tienes que hacer, hermano, pero no lo está consolando. No, le estoy diciendo que ciertamente es indigno y que lo que él tiene que hacer es confesar su pecado, arrepentirse y buscar renovar su obediencia delante de Dios en Jesucristo. Entonces no es motivo decir, hermano, pero si no, entonces tienes que confesar el pecado para que tu adoración sea aceptable, y no en el sentido meritorio, sino en cuanto a la dignidad del evangelio. ¿Hay pecado?
La Biblia dice qué hay que hacer con él. Confesarlo y abandonarlo. Y pedir perdón en Cristo. Renovar obediencia. Y buscar ser del agrado paterno. Hoy tendremos la cena. Y hemos aprendido eso al respecto, pero no voy a abundar en ello. La adoración también debe ser santa en su expresión. Es algo temible, dice el pastor Jeffrey, entrar a la presencia de un Dios que es santo. La adoración nunca es un asunto casual, porque no estamos entrando a la presencia de un simple hombre, sino a la presencia del trascendente y santo Dios. Dice Hebreos 12:28, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Debemos regocijarnos, pero debemos de hacerlo con temor. Por lo tanto, el ver y el comportarnos como si Jesús fuese, son palabras de él, nuestro compadre, es tratar al santo de Israel con desprecio. Hermanos, eso es algo que debemos tener en cuenta en nuestras mentes. Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro Redentor. Y cuando entramos aquí, venimos aquí a adorar, venimos a la presencia de un Dios glorioso. Ciertamente Dios es cercano a nosotros, es nuestro amigo. Pero cuidemos de que ese acercamiento no nos haga olvidar quién es Él. Porque Él condescendió con nosotros. Hermano, ¿iba a hacer una pregunta? No. Alabar normalmente se refiere o hace referencia a cantar, normalmente. Adorar abarca absolutamente todo. De hecho, la adoración del creyente a Dios no se remite solo al culto público. El creyente debe ser un adorador todos los días. Con todo lo que hace debe buscar adorar a Dios. Sí, porque la alabanza es una forma de adoración. No sé, pastores, si escuchar la predicación es otra forma de adoración, pero debe estar regida por los mismos pilares teológicos que hablamos y por estos aspectos que estamos mencionando, la alabanza. No sé si quedó David. Nuestra alabanza no debería de estar tampoco alejada de esos propósitos de nuestro corazón. Por lo que hablamos, que en ocasiones, bueno, yo he escuchado, por ejemplo, cantos que tocan cantos cristianos de personas reconocidas en el mundo evangélico, que tocan expresiones que no se le darían a un rey, no se le darían a un señor. Nada más hay que mantener el balance, es cierto eso. Y yo creo que el asunto está en que no debemos olvidar que el Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor. Él es amigo de pecadores. La Biblia lo describe como tal. Pero al mismo tiempo, Él es Dios, nuestro Redentor, nuestro Señor, le pertenecemos. Mientras tengamos esas dos verdades bien balanceadas en nuestra convicción, yo creo que nosotros podemos discernir cuando un canto socava o menosprecia la persona de Cristo. Incluso hay algunos cantos, y no quiero hacer referencia, que se enfocan demasiado sobre la experiencia espiritual y no sobre el Señor que dio la experiencia espiritual. No es que sean malos, pero nosotros tenemos que aprender a discernir cuando eso ocurre. Porque al final, repito, el objeto de nuestra adoración es Dios. Él se revela a sí mismo y nosotros le adoramos a Él. Es una respuesta de lo que Él ha hecho para nosotros. Cuando una persona se enfoca sobre su experiencia espiritual como la parte central de su experiencia, de su devoción, pues bueno, ya está desvirtuando su alabanza o su adoración o cualquier servicio que brinde a Dios. David iba a decir algo. Bueno, es que ahí hay muchos David, pero ese David. ¿Qué podemos entender por dignidad del Evangelio? Cuando hablamos de dignidad del Evangelio es, nosotros somos salvos por la gracia de Dios que es dada en Cristo.
nosotros no somos aceptos. Cuando empezamos esta clase, yo puse ahí el texto, ustedes vieron que es 1 Timoteo capítulo 2, versículo número 5, y dice que nosotros podemos reconciliarnos con Dios solo por medio de Cristo. Toda nuestra adoración, todo lo que nosotros hacemos es acepta solo por medio de Cristo, no porque nosotros lo hagamos bien. Aunque lo hagamos bien, es más, aunque lo hiciéramos casi como perfecto, de todos modos no podemos calificar nosotros intrínsecamente como acepto delante de Dios. Necesitamos a Cristo como nuestro mediador. Ahora, pensando en eso de que Cristo es nuestro mediador, el Evangelio es glorioso y debemos comportarnos conforme a la naturaleza del Evangelio. Entonces, cuando hablamos de dignidad, hablamos como lo que dice el apóstol Pedro, que nos conduzcamos como es digno de nuestro llamamiento por el Evangelio. Que nosotros nos conformemos a esa dignidad del Evangelio. No hablamos de una dignidad particular o meritoria, sino una dignidad conforme a la naturaleza misma del Evangelio. No sé si contesté la pregunta, más o menos. A ver, Manuel. Esa es muy simple, hermano, gracias. Responder como el Evangelio pide que se responda. Esa está. Gracias, hermano. Yo soy más complejo que eso. O sea, hasta yo batallo para entenderme, hermanos. Entonces, la adoración debe ser santa en su forma externa. Algunos han muerto porque no se acercaron a Dios de una forma sana y santa y aceptable. Ustedes recuerdan, ¿verdad? La iglesia está llamada a adorar en la hermosura de la santidad, Salmo 29:2. No voy a ir a él, pero debemos adorar en la hermosura de la santidad. Si la forma externa de la adoración no importa, vamos a suponer que alguien dijera, ok, adelante con la pregunta. La pregunta es, hermano, si tenemos que alimentarnos de la palabra para que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, entonces ¿qué diferencia tiene con la conciencia? Ok, la conciencia es una facultad moral dada al hombre. Hay que hacer una distinción. Todos tenemos conciencia y es una facultad que Dios le dio al hombre. Esa facultad puede ser oscurecida o iluminada, y es oscurecida o iluminada por la palabra, el Espíritu obrando con la palabra. No sé si me expliqué. Va de nuevo. La conciencia es una facultad que todos tenemos. Dios le dio conciencia a todos los hombres, y esa puede ser oscurecida o iluminada. Oscurecida por el pecado, iluminada por el Espíritu por medio de la palabra. Entonces nosotros necesitamos leer la palabra, escudriñar la palabra, orar para que Dios nos dé de su Espíritu y poder comprender y atesorar la palabra en el corazón. Y la conciencia es el agente, es la facultad que tenemos que nos ayuda para poder hacer la distinción entre lo bueno y lo malo. Nuestra conciencia es, la palabra yo creo que es iluminada, es la mejor manera de decirlo, es iluminada, fortalecida, y se ejerce cuando la palabra de Dios abunda en nosotros con el poder de su Espíritu. Bueno, regreso a lo que leí hace un momento. ¿Importa cómo nos vemos externamente en la adoración, hermanos? Yo he escuchado a quien dice, hermano, no importa lo exterior, lo importante es lo interior. Bueno, y si no importara lo exterior, ¿por qué Dios le dijo a Moisés que se quitara el calzado cuando estaba la zarza ardiendo? ¿Importaba o no importaba que trajera sandalias? Sí importaba. Dios le dijo desde la zarza, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Ahora, la santidad del lugar no se debía a que la tierra era diferente de otra tierra, sino porque Dios estaba ahí. Entonces, esa falsa premisa, es una falsa premisa el pensar que la adoración necesita ser culturalmente contextual. Vamos a vestirnos como todos se visten aquí, para que se sientan como en casa. No, no necesariamente. Tampoco estoy criticando la forma de vestir de todas las personas, pero la forma en que nos vestimos y lo externo que hacemos sí tiene que reflejar santidad. ¿Cuál? La nuestra, que Dios ha producido en nosotros con relación a la persona de Dios.
es importante considerar que la adoración verdadera nunca será algo que la cultura secular va a disfrutar. O sea, cuando usted invite a una persona que no es cristiano, le va a causar un shock la adoración. Es algo que lo va a hacer sentir incómodo. Yo recuerdo cuando alguien ha venido, me dice, oye David, pero está hablando el predicador y siento como que me está mirando solo a mí. Y mi respuesta es que Dios está tratando contigo y tu conciencia está siendo removida. Como estaba adormecida, la palabra empieza a recordarte cosas que tú habías olvidado o habías enterrado. Y a lo mejor vas a salir enojado. A lo mejor tu invitado va a salir enojado. Decir, no, es que no, ahí me hablan de que soy pecador. Yo te dije que quería sentirme bien. Bueno, es que si de verdad te quieres sentir bien, debes conocer el perdón de Dios. Eso es sentirse bien de verdad. Saber que somos absueltos en Cristo es algo glorioso. Pero para eso primero tienes que saber que eres un pecador, que eres un rebelde y que Dios es glorioso y santo. Que necesita que te arrepientas, confesar, abandonar y serás consolado, perdonado. Eso es algo glorioso. Eso me emociona. Y usted va a decir, hermano, ya van 2 veces que dice que lo emociona y nos dijo que las emociones, que se subordinen nuestras emociones a la palabra de Dios. La adoración, número 4, la adoración, hermano, ya el tiempo. Perdónenme, ¿ya cuánto llevamos? 50 minutos. Yo pienso, hermanos, que no puedo, no, me faltan 3 puntos, yo creo que ya no. Los dejamos para la otra. Solo dejo un par de minutos. Si alguien tiene una pregunta, con gusto trataremos de responderla. Pero yo creo que vamos a tener que detener ahí el estudio, aunque esté muy emocionado. Preguntas, hermanos. Que sean fáciles, hermanos, porque son difíciles. Hermano, es que relacionado, hermano, a la importancia que tiene lo exterior también en la adoración, tengo que venir de traje, tengo que venir para adorar bien, o sea, o simplemente con que venga aseado, o qué significa que lo exterior importa en mi adoración. El Señor es nuestro Rey. Yo creo que eso contesta. Yo creo que no es la prenda, es la dedicación. Si nosotros tuviéramos un monarca en nuestra nación y a usted le dijeran, tienes una cita con el rey, ¿cómo iría? Y también trataría de ser respetuoso con su atavío. No iría. Y esto lo digo porque, hermano, es una fiesta. Bueno, sí, pero al mismo tiempo es una fiesta del gran rey. Y esa es la parte donde yo creo que vamos a dedicarnos al Señor. El Señor, cuando decimos, el Señor ve el corazón, no ve lo exterior. Sí, nada más que lo exterior es el reflejo de lo que hay en el corazón. Y el asunto es que usar nuestras mejores ropas y dedicar eso al Señor, eso es bueno. Pero si una persona no tiene un traje, pues no debería de ir a endeudarse y comprar un traje para poder venir con las mejores ropas. Yo creo que es la mejor ropa que tú tengas y la preparación integral, tanto interna como externamente, esa es la que debemos brindar en adoración. Y nosotros, y aquí debemos tener cuidado, hermanos, de no descalificar al hermano que no trajo tal prenda de vestir. Porque nosotros lo que debemos instar, hermano, prepárate. ¿Te preparaste anoche? ¿Descansaste? ¿Te levantaste en la mañana tratando de decir, Señor, yo quiero brindarte adoración como yo estoy? Esta es mi ropa. Incluso hay, por ejemplo, los ingenieros. Les gusta vestir con jeans y camisa. Yo no creo que eso sea un mal vestir. Si él cree, está convencido que es su manera de presentarse delante de Dios de la mejor forma. Si alguien viste de vaquero o alguien viste de traje, el asunto es
¿Estoy yo buscando rendir tributo a un Dios glorioso? ¿Le estoy brindando lo mejor de mí? Yo creo que esa es la clave en cuanto a la definición de varias cosas que son externas. Nosotros como predicadores, normalmente ustedes nos observan, tratamos de vestir formalmente porque creemos o tenemos la convicción de que estamos presentándonos como mensajeros, como siervos del Señor. Por eso consideramos que debemos buscar. Pero si un día el hermano David no trajo corbata, pues los hermanos no me condenan, ni tacha al pastor. Pero yo personalmente y ellos mismos tratamos de, sí, brindar nuestra mejor vestimenta en lo que se puede. Y de nuevo, podríamos estar en un lugar, imagínense ustedes que fuéramos no sé, a un lugar tradicional del sur y nos invitaran a predicar, me dijeron, Pastor David, lo invitamos a predicar a tal parte. Y el que me invita me dice, hermano, nada más que aquí, para los hermanos de tal región, eh, el pastor, el que predica, es alguien que debe vestir las galas tradicionales. Y que me dijeran, las galas tradicionales es un vestido tradicional lleno de colores. ¿Ustedes qué harían si ustedes fueran el pastor? ¿Se pondrían la vestimenta de gala del lugar o dirían, no, 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 yo voy con mi traje y mi corbata y hasta ahí? ¿Qué harían, hermanos? ¿Qué harías tú, hermano? ¿Qué harían ustedes? ¿Por qué? Y como mi intención es comunicar al Dios vivo y verdadero, pues me pongo la vestimenta. A lo mejor cuando regrese los pastores me van a decir, hermano, te vamos a sentar un mes porque mira cómo te vestiste. Pues bueno, hermano, pero mi convicción es que yo lo que quería es comunicar a un Dios glorioso. En ese sentido, yo no, claro, solamente que la vestimenta fuera impropia, a eso es otra cosa. Pero estamos hablando de que en algunas partes, oiga, no, es que si usted se pone una bufanda, ya ven que a veces van los gobernantes y se tienen que poner una bufanda de colores y cosas como esa, yo me la pondría, siempre y cuando transmita con la mayor claridad posible el carácter glorioso de nuestro Dios. Ya no hay preguntas, ¿verdad? Hermano Juan Carlos, que conste, hermanos, no es mío el tiempo, ya son las preguntas. Adoran al Señor de forma diferente a nosotros, en el sentido de que levantan las manos, utilizan instrumentos. ¿Cuál sería el espíritu que como iglesia o como creyente debo de tener al respecto? No juzgar, sino el poder reconocer que el Señor les ha permitido tener ese entendimiento, esos medios para que el Señor sea bendecido, o sea Amor y adorado. discernimiento, hermano. Amor y discernimiento. Esa es nuestra actitud. Amor y discernimiento. Amor porque muchas personas que hacen lo hacen con sinceridad adorando a Dios. ¿Cómo podemos saber eso? Si una persona levanta las manos, no podemos decir que esa persona está haciendo mal. Si él está levantando manos con convicción santa, tal vez él acaba de pedir perdón y levanta sus manos al Señor y le dice, Señor, yo te adoro porque tú eres glorioso, me has perdonado y has limpiado mi vida. ¿Cómo podemos juzgar eso como algo malo? Ahora, si la persona, el otro aspecto es que debemos cuidar los motivos. Para mí es amor y discernimiento con respecto a nuestra actitud, es amor y discernimiento. Pero por otro lado, debemos cuidar los motivos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cuando una persona me dice, hermano, ¿cree que está mal que levante las manos? Yo le preguntaría, ¿por qué lo haces? ¿Qué es exactamente lo que tú estás haciendo? Estamos adorando. ¿Estás adorando a Dios? Porque si tú haces lo que haces para que otros lo vean, o incluso no te importa que los demás sean obstaculizados por lo que tú haces,
porque es que faltaban los otros 3 puntos. Se nos quedaron ahí. Pero importa, hermanos, nuestra adoración individual e importa nuestra adoración colectiva. Ahorita que decían de la vestimenta, imagínense que yo creo que no soy un experto en la forma de vestir, pero sí puedo discernir cuando algo es ridículo. Entonces imagínense que yo me ponga algo ridículo para llamar la atención, porque los hermanos están durmiendo y entonces yo hago algo ridículo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy atrayendo la atención hacia mí y eso está mal. Aunque no sea pecaminoso per se, es pecaminoso que mi actitud sea obstaculizar la devoción y la adoración de un creyente. Y eso puede suceder en lo que yo hago en el lugar. Entonces importa lo que tú estás haciendo en tu lugar. Si tú estás platicando en tu lugar mientras otro está cantando o adorando de manera descuidada, no estoy diciendo que tú cuando preguntas, la hermana le pregunte, hermano, ¿qué cita fue? Eso no es pecado. Pero que la hermana le empiece a decir a su esposo, oye, dejé prendidos los frijoles. ¿Te acuerdas? Ay, ya estoy bien nerviosa. ¿Le apagaste la olla? O sea, entonces empezamos a distraer. ¿Verdad? O cuando está el niño chiquito. El niño chiquito es inquieto, pero tú estás atrás de él. Y lo distraes al otro. Hermano, se los digo, yo sé que puede ser un poco jocoso, pero estás siendo un obstáculo para otros, porque distrae la atención. Que el bebé te vea cantar. ¿Saben qué ha pasado con bebés que los ven cantar? Balbucean, te ven abrir a tirar la boca y ellos, sigue cantando. No te distraigas ni distraigas a otros. Estimula incluso a los pequeños a que adoren a Dios. Entonces, cualquier acto que una persona realiza debe pensar en sus motivos. ¿Por qué hago lo que hago? Ya. Será en otra clase, hermanos, porque la verdad ya el tiempo, hermanos. Gracias. En cuanto a los instrumentos, después podemos tocar algunos aspectos, pero se centra sobre los mismos principios. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Padre, te damos muchas gracias. Es una bendición saber, Señor, que por tu palabra tú estás entre nosotros. Y al reír, no queremos hacerlo, Señor, de forma irreverente. Te agradecemos, Señor, porque las cosas que hemos recibido, las hemos recibido por tu gracia. Líbranos de pretender siquiera un poco en nuestros corazones que somos mejores que alguien más. Ayúdanos a que tu palabra, Señor, inunde nuestros corazones, nuestra mente, y que tu espíritu forme convicciones, y como verdaderos adoradores, los incrédulos te conozcan por medio de nuestro testimonio. Te ruego, Señor, que nos ayudes, porque en verdad necesitamos continuamente de ti en nosotros. Gracias por este tiempo y gracias por la reunión, Señor. Gracias, es una bendición para nosotros el poder de nuevo reunirnos públicamente. Te alabamos, Señor, te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, vamos a tener un receso. Si algunos hermanos gustan, no la vi. Bekle Serkan. Bir tane abla gitsin yanına. Bence bir de arıyormuş gibi yavaş yavaş geçeceğiz. Böyle arıyormuş gibi yavaş yavaş.